el podcast de Creadas Separaciones Conscientes. Tu espacio en el que Rocío y Miguel Ángel te acompañan para sentirte en paz. Porque cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde. Seguimos en el Magazine Guillén al Día, entramos en este apartado dedicado a la salud, donde una semana más volvemos a tener aquí a los compañeros de Creadas, Rocío y Miguel Ángel. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hoy, ¿qué tema nos traéis? Bueno, un temazo, porque hay una gran pregunta que se repite mucho, que es ¿cuándo superaré la separación? ¿Cuánto tiempo me queda o cuánto tardaré? ¿Cuánto falta, no? Esa es la angustia adulta, ¿no? Como los niños cuando hacemos un viaje largo en coche. Exacto. ¿Cuánto queda? Pues este viaje largo de transformación interna, pues nos viene esa angustia, esa necesidad de saber cuánto tiempo para saber si puedo empezar a respirar o no. Oye, ¿y eso se pasa alguna vez? Claro, aquí es donde vamos, precisamente. Yo creo que eso es lo que nos toca aprender y el otro día escuchaba en un podcast que decía que la libertad comienza por la paciencia. Y es que en este mundo de prisa lo queremos todo ya y resulta que esto es un proceso y que la separación conlleva de lo que hablamos hoy, que es un duelo con muchos otros duelos dentro. Es como se llaman las matrioscas, ¿no? Las muñecas estas rusas, pues ese es el duelo de la separación. Parece que es uno, pero según vas abriendo y vas avanzando te vas encontrando con que tienes que afrontar otras muchas pérdidas. Entonces, ¿se pasa o no? Yo creo que algunas de esas pérdidas sí que aprendemos a superarlas, a transitarlas, incluso a agradecerlas. Pero hay otras pérdidas que nos suponen la separación que nos toca aprender a vivir con ellas. Y cuando nos negamos a esa posibilidad y cuando no queremos sentir, lo que estamos haciendo es sufriendo. Porque una cosa es el dolor, como tantas veces hemos hablado, y otra cosa es el sufrimiento. El duelo conlleva atravesar unas pérdidas que duele, es que duele y toca sentir ese dolor. Pero cuando estoy en la exigencia de que ya debería estar bien, en la espera a que esto se me pase solo y a ver cuánto tiempo me queda, eso es meterle juicio, meterle mucha cabeza, creencia, y entonces estamos añadiendo un sufrimiento innecesario. Bueno, pues yo creo que vamos a ir entrando ya en materia, ¿vale? Bueno, realmente creo que, perdonen, este duelo del que vamos a hablar hoy es muy común, podemos hablar de cualquier duelo. Exacto. ¿No? Sí, o sea, sí. nos puede servir un duelo de una separación, es un duelo de una despedida, un duelo Sí, de una carencia, un duelo de una vida que no. Que no llevaremos a cabo, ¿no? De alguna con manera. Amistades, con familia. Cuando hablamos de duelo estamos hablando de pérdidas, ¿vale? Entonces cualquier tipo de pérdida. A veces un duelo puede ser simplemente por un puesto de trabajo o no tan simplemente. Puede ser, pues, como bien has dicho, ¿no? Un fallecimiento, una despedida de una relación, como estamos hablando, pero al fin y al cabo siempre estamos hablando de pérdidas. Elizabeth Kübler-Ross, que fue una doctora y fue de las primeras que investigaron más profundamente sobre el acompañamiento en Occidente, ¿no? Porque en Oriente esto sí se ha estudiado mucho más. Pero el acompañamiento, ¿no? a las pérdidas, ¿no? Y sobre todo a los duelos de personas fallecidas, fue la primera que identificó varias fases dentro de un duelo. Y cuando hablamos de una separación, existen también estas fases. Vaya por delante que estas fases no necesariamente hay que pasar por todas ni en el orden que lo vamos a comentar, sino que cada ser humano lo vive de una manera diferente y a veces ese transitar significa una carrera de ida y vuelta. Y parece que has pasado ya por una fase, estás en la otra, pero no significa que no sigas todavía con los rescoldos, ¿no? de la fase anterior. Entonces, bueno, como digo, Kübler-Ross identificó 5 fases fundamentales. Nosotros desde Creadas añadimos un sexto paso que ahora lo vamos a comentar, porque nos gusta que no se quede simplemente en un proceso natural y vital, sino que además lo podamos aprovechar para un crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues Kübler-Ross, como digo, lo primero de lo que hablaba era de la negación, ¿no? De cuando nos llegan los primeros atisbos de que está esa pérdida, bien sea algo
que llega de momento o que empezamos a atisbar poco a poco, lo primero que hace nuestro cerebro y nuestro ego es protegernos y entonces negar. Seguramente esto no es así, esto que estoy viviendo no es así, es como un cerrar los ojos, no es exactamente como lo que hace el avestruz, pero en un primer momento, por eso es una fase que tampoco dura mucho, es intentar negar, ¿no? O sea, negar no es no me quiero separar, sino esto no me puede estar pasando. Exacto. Claro, y mira, yo me estoy acordando ahora, escuchando a Miguel Ángel, de dos, como por así decirlo, dos roles, ¿no? Que se repiten con mucha frecuencia, y es la persona que durante la relación de pareja va tomando conciencia de que esto no nos lleva a ningún lado constructivo y que esto no está funcionando. ¿Qué es lo que sucede? Que durante meses o años se puede estar negando todo eso que no está sumando en la relación de pareja. Entonces la fase de negación no tiene por qué ser a partir de que nos separamos. O sea, todas las fases que va a ir explicando Miguel Ángel se dan en distinto orden en cada persona. O sea, no hay un orden predeterminado y todo el mundo tiene que pasar el mismo tiempo por la misma fase. No. O que la negación es la primera, ¿no? O sí. La negación sí sería, creo yo, la primera, pero no todo el mundo tiene que pasar por la negación. Efectivamente. De alguna manera, vale. Es decir, están estas 5 fases, pero como estamos explicando, ni hay que pasar por todas ni en el orden que... La idea es que desde lo que se vaya escuchando, como desde lo que leemos, pues cada persona vaya identificando, porque el entender, el saber nos da la oportunidad de entendernos, y el entendernos de liberarnos de esa carga de juicios que hacemos contra nosotras mismas. Entonces, la fase de negación muchas veces se da en la propia relación de pareja, cuando nos estamos negando eso que es evidente, pero que no queremos ver, y que cuando nos separamos es como, en verdad es que esto lleva pasando siempre, pero es que yo hasta ahora lo he aguantado, ¿no? Entonces, y hay quien la fase de negación, el otro rol que me venía a la mente, tiene que ver con, y esto se repite mucho, no me baso en estereotipos de género, sino me baso en la experiencia acompañando a cientos de familias cada año en este ámbito, y es un caso que cada vez se repite más. Ella decide, esto no siempre es así, pero en una amplia generalidad es lo que nosotros acompañamos. Ella decide que se quiere separar, y él, cuando ve que esto va en serio y que no hay vuelta atrás, se enfada y entra en un estado de mucha negación. El enfado es esa negación, precisamente, es esto no puede estar pasando, esto no es así. Entonces, muchas mujeres... Te estás equivocando por aquí. Claro, muchas mujeres cuando nos piden ayuda nos dicen, es que no le entiendo, porque lo mismo está un día súper meloso conmigo de venga, que podemos, que lo vamos a arreglar, que otro día está súper enfadado, acusándome de la decisión que he tomado. Claro, porque ahí está entre una fase y otra del duelo, ¿no? Y entonces se va acercando a una y a otra, y una es la negación y la otra es la que Miguel Ángel nos va a contar. Que tiene que ver con esa carga energética, ¿no? Ese enfado, esa ira, a veces con una carga de culpa, de qué he hecho yo para merecer esto, o por ausencia o porque verdaderamente existe, ¿no? Y pasamos de eso, ¿no? De la negación podríamos pasar a esa ira, a ese enfado y a esa carga energética que decimos. Y de ahí pasaríamos a la tercera, que es la que Kluber-Ross hablaba de negociación, que no es más que como una resistencia. Eso que estaba comentando Rocío de, bueno, vamos a ver, vale, esto está llegando, pero a ver de qué manera podemos ver si se puede hacer de otra manera. Obviamente esto no se da en todas las pérdidas y en todos los duelos, es decir, si nos comunican que nos han despedido, pues no hay mucho que negociar en ese sentido, ¿vale? Porque si llega un despido fulminante y unilateral, no. Pero de alguna manera es como una resistencia pues eso, ¿no? De no aceptar verdaderamente lo que la pérdida en un corto espacio de tiempo, sino intentar de alguna manera resistirnos a lo que está sucediendo. Y desde ahí llegamos a la cuarta fase, que suele ser de las más conocidas y de las que más suelen durar, que es lo que, como digo, la autora hablaba de depresión, que no es más que esa bajada energética después de la ira, después de la negociación, la bajada energética que tiene que ver con la tristeza, con el empezar a asumir que no hay marcha atrás,
que es un proceso que va paso a paso y que no está en nuestra mano de alguna manera el poderlo evitar y acelerarlo, sino que va a tener su proceso. Y la última fase que describía era la aceptación, entendiendo que se acepta plenamente y desde ahí, bueno, pues es como algo más que incorporamos a nuestra vida. A nosotros nos gusta, además, después de esa aceptación, incluir, como digo, un sexto paso, que es el agradecimiento. Porque el agradecimiento es lo que nos permite tener una visión abundante de lo que ha sucedido y entender que en realidad somos lo que somos por los duelos, por las pérdidas y por las heridas que transitamos. Nadie puede definirse en su personalidad, en el ser humano en el que se convierte a través del placer o de los buenos momentos. Nos solemos definir sobre todo por las luchas internas y por las dificultades que atravesamos. Y un duelo, una pérdida, al fin y al cabo no estamos hablando más que de eso. Como algo más que vamos a incorporar, como una cicatriz más que vamos a aportar y que miremos desde un punto de vista del agradecimiento, de la belleza que tiene y de que gracias a eso hemos aprendido, porque si no se queda simplemente en un acontecimiento, un suceso que hemos vivido y ahí se queda en el olvido. La manera de sumar y de que sea algo que efectivamente incorporamos a nosotros, creemos que es no solo la aceptación, sino también el agradecimiento. Para mí... Es como cierre. Sí, efectivamente. De hecho, cuando podemos sentir agradecimiento es cuando podemos darnos cuenta de que el duelo está totalmente elaborado, porque un duelo no se supera, un duelo se elabora, se transita. Y a veces para llegar al agradecimiento necesitamos que pasen años. Lo que pasa es que eso no significa que estemos años en un estado de malestar, sino que necesitamos años para terminar de elaborar todas las pérdidas que supone, porque realmente son muchas. Y antes de entrar en todos los tipos de duelos que hay dentro de la separación, yo estaba escuchando ahora y me venía la imagen de esos colores. ¿Os acordáis en el cole o ahora con los hijos? Esa caja de cartón de Alpino, la caja grande que tiene 36 colores o algo así, que era chulísimo. La habrías tenido todos los colores en un montón de tonalidades. Pues cada fase de la separación, cada fase del duelo, perdón, es como un color. Pero dentro de cada color hay muchas tonalidades y no estamos en una o en otra, sino que vamos de forma voluble, pasando por una, por la otra, a veces regresamos. Por eso decimos que ir transitando el duelo de la separación se parece mucho a una montaña rusa emocional, porque vamos hacia adelante, hacia atrás, para arriba, para abajo y es un revolcón. Es como en este momento cuando la ola te da el pedazo de revolcón y no sabes, te viene una ola fuerte y no sabes dónde está la arena, dónde está el aire, no sabes dónde está la salida. Es como, vale, pues ese es el duelo y necesitamos ir encontrando la salida, pero una vez que ya hemos salido del agua hay un rato de qué agobio, que vamos recordando esa sensación. Pues esa es la resaca del duelo y no es hasta después que ya avanzamos hasta la arena seca, que nos sentamos en la silla, en la toalla, que es como y ya se queda en un mero recuerdo, claro, pero eso cuando lo trasladamos a un proceso de separación pueden ser años. Bueno, y una cosa, ¿significa que un duelo no está superado? Porque aquí decimos cerramos etapa. Evidentemente esas heridas yo creo que siempre van a quedarnos, ¿no? Y nos han despedido, no me volverá a lo mejor esa sensación cuando encuentro un trabajo nuevo, igual que si tengo una pareja nueva o un familiar se me vuelve a enfermar o yo tengo que ir al médico. Digo porque en muchos casos pensamos que a lo mejor no lo hemos superado. ¿Y es que está superado el duelo o no? Por eso a mí me gusta hablar no de superación, sino de transición. Es decir, transitamos las pérdidas, pero no significa... Porque para mí el concepto de superación tiene que ver con como algo que se deja atrás. No es que incorporemos ese sexto paso del agradecimiento por azar, sino porque de alguna manera creemos que transitar un proceso tan doloroso como es una pérdida no se debe de quedar en aguas de borraja, sino que de alguna manera debemos intentar incorporarlo. ¿Por qué? Pues porque la vida es eso. La vida son valles, son picos, a veces estamos más arriba, a veces estamos más abajo, pero estar en un lugar o en otro es importante que entendamos que no va a durar siempre,
que ahora mismo podemos estar muy eufóricos y muy contentos, pero en algún momento volveremos a pasar por un lugar más triste o más iracundo. Al final tenemos que entender que las cosas no se superan, se transitan, se incorporan, si sabemos hacerlo bien. Pero no hay que superarlo como cuando se decía superar la adolescencia o superar la infancia. No es un proceso que se vea de manera aislada, sino que convivimos ya con ellos, se incorpora a nosotros. Sí, hay que distinguir mucho, porque cuando es algo que ha dolido, que ha herido, sí se puede haber elaborado de forma que después se queda en un mero recuerdo, ¿eh? Y lo que pasa es que eso requiere años. Ahora bien, cuando es una situación traumática, el reflejo de lo vivido, eso sí va a despertar sensibilidad. Pero estoy hablando de situaciones de trauma de T con mayúscula, ¿no? Como decimos, que tienen que ver pues con una violación. Puede haber elaborado las muchas pérdidas que hay después de algo así. Pero después, aunque esté elaborado y esté sanado, el trauma al final se aprende a convivir con él, porque está patente. Entonces, cuando después ves ciertas imágenes en una película o cuando escuchas según qué historias de las noticias, eso escuece. Pero eso es una cosa, y otra muy diferente es haber tenido una mala experiencia en un despido, como tú decías, ¿no? En el trabajo, donde te las has encontrado inesperado, ha habido una sensación de injusticia muy grande, de rechazo, de abandono, porque te sentías muy bien con tus compañeros, es decir, que ha tocado heridas que tienen que ver con la infancia. Eso al final sí se puede perfectamente elaborar y terminar en ese estado de agradecimiento, donde después te quedas con el pozo del aprendizaje gracias a aquello que has vivido. Eso sí, cuando te puede dar un aprendizaje. Claro, igual que en una relación, ¿no?, de pareja, son esas banderas rojas que aprendes ya a, oye, esto yo ya lo he vivido, yo he transitado ya estas aguas, ojito, ¿no? Sí, y la clave yo creo que al final está en si lo incorporamos o no a nuestra identidad. Es decir, no es lo mismo haber tenido un despido que sentirme que soy un desempleado o un parado. No es lo mismo haber sufrido una violación que identificarme como una mujer violada. No es igual haber tenido una separación o un divorcio que identificarme como un hombre divorciado. Cuando lo incorporamos a nuestra identidad, de alguna manera ya es algo pegajoso de lo que no nos vamos a poder salir. Y sí que nos estamos... Pero aquí hay la clave y la parte bonita, ¿no? Que por eso queremos y creamos este podcast y hacemos este tipo de programas, ¿no? La parte bonita es que eso lo podemos elegir. Es decir, y lo digo desde la experiencia de haber trabajado durante mucho tiempo en el ámbito de lo social y demás. Hay personas con las que trabajas en un nivel no solo de terapia, sino de consulta, de acompañamiento, en el que el verdadero salto está en dejar de identificarse como eso. Porque en la medida en que nos identificamos, desde ahí no hay posibilidad de salida. Y en realidad hay que saber que se puede elegir, que no tienes por qué identificarte como un desempleado, sino como una persona que está en búsqueda de empleo, por ejemplo, ¿no? La mirada, ¿no? Sí, y el discurso, o sea, es tan importante cuidar la narrativa. Yo recuerdo mucho en la formación de terapia gestal, me siento abuela cebolleta de pensar que fue ya hace tantos años. Recuerdo cuando el primer año me decían, en relación a una historia que yo tenía, que yo podía elegir el discurso de mi historia, y yo decía, no, o sea, es imposible, yo he vivido A, B y C, yo no puedo contar que he vivido J, K y L, porque he vivido A, B y C, pero sí podemos, es decir, con lo que vivimos, desde donde afrontamos lo que hemos vivido, o sea, marca una diferencia abismal que nos pasa a un lugar de víctima a un lugar de persona libre en un pispás, pero es ese cambio de mirada desde donde narro mi historia y lo que me cuento acerca de lo vivido y la identificación que hago acerca de aquello es lo que va a marcar la gran diferencia, y hacer ese cambio es lo que cuesta mucho, pero cuando lo hacemos en ese lugar interno,
hostia, es que nos libera mucho, porque mientras tanto seguimos siendo pues esa niña que estaba olvidada porque era la última de sus hermanos y mamá estaba muy depresiva, papá siempre trabajando, y claro, y como mis padres no me miran, y nos quedamos en esa narrativa. Haberlo vivido, nadie lo va a cambiar, pero la narrativa, lo que te cuentas acerca de lo que vives y lo que has vivido, eso tenemos la gran potestad de cambiarlo. Pero eso no pasa por un proceso de negación, sino que pasa por un proceso de reconocimiento y sanación. Si nos sanamos, lo que estaremos es negando una parte de nuestra vida que nos va a seguir perjudicando innegablemente. Ya nos enseñaréis. De esto también nos enseñaréis. Hay que existen esos duelos de la separación. ¿Qué duelos se pasan también con eso? Bueno, que nos despedimos. Vamos a ir del más fácil de afrontar al que suele ser el más difícil. El más fácil y evidente tiene que ver con la pareja que se deja de ser. Ese es un duelo que muchas veces se elabora en la propia relación. Mientras está en la relación se está elaborando, porque en esa toma de decisión hay la toma de conciencia de que ya no vamos a ser pareja. Por lo tanto, una de las partes suele tener elaborado desde antes o parte de este duelo. El proyecto de vida que se esfuma, ese es el segundo duelo. Y ese duele mucho y pasa lo mismo que en el anterior, se va elaborando, porque ahí mientras se está tomando la decisión es esa conciencia, claro, y siempre nos dicen, bueno, y quien no toma la decisión, habláis poco de quien no toma la decisión, quien se la encuentra. Pasa por lo mismo, pero en los tiempos es lo que cambia. ¿Por qué? Porque es cuando escucha el nos vamos a separar y toma conciencia de que ya no hay vuelta atrás, cuando entonces empieza a elaborar todos estos duelos que la otra persona pues ha ido elaborando con antelación. Pero lo que se vive y lo que se siente es muy muy parecido, solo que a veces toca más una herida de traición que no ha sentido la otra persona. A veces le acompaña más la ira que la culpa que la otra persona. Es decir, las emociones que generan malestar pueden ser dispares, pero lo que va a pasar por dentro es muy muy similar. Otro de los duelos es el molde familiar que se deja de ser. Es la asunción de que ya no vamos a optar en la vida por ser esa familia normativa. Como mi familia la siento tan completa, a veces se me olvida que vivimos en un molde familiar no normativo, que sería papá, mamá e hijos comunes. Pero claro, en su día para mí esto era un fracaso absoluto y ahora vivo con extrañeza que aquello me pareciera un fracaso viviendo lo que vivo a día de hoy. Entonces ahí es cuando hablamos del poder que tienen las creencias. Pero mientras creemos que lo único válido en la vida es ser como familia, es ser papá, mamá e hijos, pues claro, la angustia que genera es muy grande y por eso es una pérdida aceptar que ya nunca vamos a optar a ese molde familiar. Y aquí me topo muchas veces con mujeres que son madres de un peque que se han separado y a ellas les cuesta muchísimo sentirse familia. A ellos menos, en estos casos menos, pero a ellas les cuesta mucho porque soy yo y mi hija, esto no es una familia, no somos gente suficiente para ser familia. Y cuidado que familia tiene que ver con un vínculo, con lo que se siente, ni tiene que ver con el número ni con otras muchas cuestiones. Entonces es importante hacer esa revisión de qué creo que es ser familia, qué considero yo, no qué es lo que se supone que es familia, no qué es lo correcto, no, sino irnos a preguntarnos, a cuestionarnos ese concepto para poder avanzar. Y el duelo que más estrés emocional genera es el duelo por la pérdida de la vida que habíamos soñado para nuestros hijos frente a la vida que va a ser. Desconocemos realmente qué vida van a tener y qué cómo va a ser, pero se rompe, nos chocamos con la expectativa que teníamos y la realidad. Y ese es un duelo que es a lo que me refería al inicio, que a veces nos toca aprender a vivir con ciertas pérdidas, ¿no? Y esta es una de las pérdidas, las que nos toca aprender a vivir, y después será la vida misma la que nos diga: jolín, pues al final mis hijos tienen una pedazo de vida y en su día nos separamos, vale,
pero esa toma de conciencia solo nos la dará la vida, ¿o no?, dentro de muchos años. Entonces hay una parte en la que toca aprender a vivir con esta pérdida. Y hay una pérdida más que muchas veces no abordamos, pero que está ahí, que tiene que ver con las cuestiones más del día a día, más terrenales y más materiales, ¿no? Es decir, la vivienda, la economía, la logística. No lo identificamos directamente como una pérdida porque realmente es un cambio. Pero es verdad que sobre todo en las primeros meses o quizás años hay una logística que cambia y una pérdida, ¿no? Habitualmente, ya digo, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría supone una merma económica, supone tener que buscar otra vivienda habitualmente de unas características diferentes, supone el tener que hacer frente a determinados gastos en solitario que antes se podían hacer en pareja y de alguna manera quedaban un poco más amoldados, ¿no? Entonces, de un modo u otro, supone también una pérdida. Por eso cuando hablamos de la vida no nos referimos solo a eso, ¿no?, al sueño que estaba comentando Rocío, sino también a las cuestiones más terrenales del día a día y materiales. Y bueno, ya por ir cerrando, yo creo que es importante explicitar la importancia de darnos permiso para sentir, que es algo que nos cuesta un montón a las personas adultas, ¿no? Y los niños vienen con esa ventaja que después muchas veces le coartamos, desde el no llores, que es como mi pequeño se quejaba este verano. Un día me contaba una cosa, yo le validaba, estaba con su padre y me decía, pero es que los abuelos me han dicho que esto no es tan importante como para llorar por esto. Y es como, pues eso después se nos queda en la adultez y nosotros mismos nos juzgamos como ya debería estar bien, no tendría que tomármelo tan mal. A ver, dejémonos de juzgar lo que sentimos, démosle espacio, lo que sentimos es real. Vamos a hablar también un día de la gestión emocional, precisamente porque nos cuesta mucho transitar las emociones. Así que hablaremos de ello próximamente y mientras tanto es aceptar estas pérdidas, llorarlas y aceptarlas también. Y la aceptación no bebe de la resignación, sino de la entrega, de aceptar lo que es para dejar de preguntarme o decirme lo que debería ser. Y agradecerlas. Y agradecerlas también porque nos trae... Uy, mira, Mónica, perdona, pero dame 2 minutos porque me ha venido el reflejo de una persona que, bueno, vivió una situación, te vas a acordar, Miguel Ángel, según vaya contando. Vamos a llamarle María, ¿vale? María resulta que en una de las últimas sesiones de un programa grupal que tenemos, muy chulo, de la comunidad creada precisamente, contaba, ¿no?, cómo, bueno, pues le habían pasado una serie de circunstancias en las que quería trabajar por turnos, es sanitaria, y necesitaba que el padre flexibilizara, en esto que hablamos en el último episodio del tema de la custodia, flexibilizara en el régimen de cuidados que tenía establecido para que ella siempre pudiera cuidar a la niña y no tuviera que encargárselo a una niñera, pero él se mantenía siempre rígido e inflexible a cualquier cambio. Uh-huh. Entonces eso ella nos dijo, y esto me ha obligado, dijo ella, me ha obligado a buscar otro trabajo. Y ahora resulta que al final voy a tener que darle las gracias porque he encontrado un trabajo donde me gusta más, estoy más a gusto, gano más, trabajo menos. Es decir, tengo más calidad de vida. Claro, ahí había varios errores de concepto. Ella no se vio obligada, ella eligió, en lugar de quedarse en la víctima de este hombre es lo que sea, que no me cambia esto, sino que ella buscó una alternativa, eligió libremente y ahora resulta que literalmente gracias a que él se mostró inflexible, ella encontró una oportunidad laboral que no hubiera encontrado de no haberse puesto a buscar y no hubiera buscado si él no se hubiera mostrado de esta manera. Entonces, aquí es donde decimos, aceptemos lo que es desde la confianza en la vida. Nos falta mucha confianza en la vida porque nos hemos quedado en Occidente y vamos cada vez a más, y esto va en nuestra contra, en lo mundano, y nos estamos olvidando de ese área más espiritual, que no religioso, sino espiritual, que tiene que ver con lo que los ojos no ven, las manos no tocan, pero que existe. Si no confiamos más en eso que no vemos, en ese orden natural, divino del universo, de la vida, de lo que sea que existe, pues estamos abocados al sufrimiento.
Tendremos que cambiar mucho paradigma. Lo dejaremos para otro episodio en el que empezaremos también un poquito a tener esa mirada, ¿no? Que ojalá también se abra ese tercer ojo. Es que hay que ver y para eso vosotros nos mostráis siempre y nos abrís esos cajones que a lo mejor no nos atrevemos. Muchísimas gracias a los dos, Rocío y Miguel Ángel. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo para que pueda llegar a otras personas.